Es que yo estoy peleado con la tecnología, es que nunca le puedo hacer nada más que ponerle play. Yo no sé qué hacerle y si lo toco, capaz que lo rompo, mejor ni lo toco. No estás peleado con la tecnología, simplemente tenemos que comprenderla de una forma distinta. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Zazueta, soy maestro de música en escuelas internacionales en Hanoi, Vietnam. Yo hice mi trabajo de especialización y que llevó hacia un máster en Master of Arts en educación musical a través de la rítmica del cross en Ginebra, Suiza. Estuve estudiando allá en Ginebra y la verdad es que al principio cuando llegué, mucha gente me pregunta que cómo me fui. Y al principio cuando llegué, bueno, o sea, no fue por una beca ni nada, simplemente fue con apoyo familiar y estuvimos trabajando allá y no sabía nada de francés, que es el idioma en el que se dan las clases. Pero después empiezas a aprender y empiezas a aprender porque básicamente si no, pues no vas a entender las lecciones. Al principio las lecciones sí eran todas en... Vaya, era más fácil porque eran de armonía, solfeo, armonía práctica al piano, improvisación, movimiento. Entonces todo es práctico. Entonces todo parece más sencillo así. Pero cuando llegan las clases de pedagogía y de psicología, ahí se ponía rudo. Pero en este episodio no te voy a hablar de mi formación ni nada, aunque si quieres, de verdad, si hay alguien que se sienta curioso por eso, con mucho gusto podría hacer un episodio en donde esté hablando, pues, de eso que la verdad sí fue una experiencia muy interesante. Pero de lo que yo quiero hablar es de la relación con la tecnología que tenemos los maestros de música, en general de educación artística, pero yo lo voy a hacer desde mi perspectiva como maestro de música, porque la verdad ha jugado un papel muy importante en lo que yo hago. Y es que cuando yo empecé a estudiar mi carrera de música, no contaba ni siquiera tenía una computadora. O sea, olvídate de un teléfono. Es más, el teléfono celular todavía no era algo así como que se utilizara mucho. Entonces yo no tuve un teléfono celular, sino hasta ya cuando había terminado mi primera parte de la carrera. Y obviamente una computadora ni hablar. Apenas estaban saliendo como que los correos electrónicos. No me acuerdo si yo tenía uno, pero la verdad es que pues no servía para nada, ¿no? Y es más, me acuerdo cuando salió Hotmail, pensé que era una broma. De verdad pensé que era una broma con ese dominio. Ni siquiera sabía que se llamaba dominio, ¿no? Después, en algún momento, llega un violinista, era, era Pastor Solís, creo que sí era Pastor Solís, un violinista, y llega a dar un concierto y da una masterclass por una gestión que hicimos con el comité estudiantil en la Escuela de Música de Guadalajara. Y de las muchas cosas que nos dijo y que nos compartió, una se me quedó muchísimo, porque él sacó un Discman y empezó a grabar algo y después mostró cómo utilizaba esa grabación pues en su propio estudio. Y yo dije, bueno, pues está genial, ¿no? Pero pues esas cosas cuestan una lana. Y pues sí, nos dijo él, miren, la verdad, muchachos, es que esto sí sale, o sea, cuesta algo, pero es importante que así como invertimos en el instrumento, invertimos en nuestras clases, en el tiempo que estamos ahí, es importante que también invirtamos en estos equipos, porque nos sirven para esto, o sea, nos sirve para estudiar. Hay muchas otras cosas que hacemos que nos sirven pues, para otras cosas, ¿no? Pero este en particular es para estudiar y es muy importante. Y entonces dije, ay, mira, pues sí, dirá bien, ¿no? O sea, hay que empezar a invertir en eso. Pero hasta ahí se quedó. La verdad es que no podía comprar un Discman pues, no un Discman, perdón, un mini disc para grabar en ese momento, así que ahí lo dejé.
Pero en el momento en el que mi señor padre tuvo a bien decirme, hijo, te voy a regalar una computadora, y me acuerdo que nos fuimos con un amigo y yo, me dice, le dije, oye, ya tengo dinero para una computadora, ¿qué onda? ¿Me armas una? Y me dice, sí, mira, vámonos a comprar una tarjeta aquí y allá, como la vas a hacer para sonido, entonces necesitas una tarjeta que funcione bien para sonido y toda la onda. Y empezó a decirme un montón de cosas que me servían y después terminé con una computadora que servía bien para sonido. Unos años más adelante hice mi migración definitiva a Macintosh porque tenía programas nativos que eran mucho más sencillos de manejar para música. Los programas de PC no es que no fueran sencillos, sino que no corrían, o sea, la complejidad del programa hacía que mi computadora tuviera que ser muy buena para que funcionara. Entonces, pues, no era como que por ahí el asunto y, pues, mejor me compré una Macintosh, porque a partir de una máquina pequeña ya podía empezar a hacer música. Bueno, a trabajar con música, que era básicamente editores de partituras y solamente grabar algo bien, bien básico. Lo que era importante para mí en ese momento eran solamente los editores de partituras y poder renderizar las partituras. Pero después de eso fue cuando me fui a Suiza y ahí otra vez, olvídate de computadoras, no hay nada de esto. Empezamos a trabajar, pero empiezo a trabajar con otra parte de la tecnología. Ahí ya me meto en el mundo de Pro Tools y en el mundo de la grabación, del sonido, no solamente en la tecnología a partir del sonido, sino la tecnología en la iluminación, en el diseño de sets y pues sí, básicamente eso, sonido, diseño de sets, iluminación y cómo utilizo la tecnología ahí. Pues siempre algo que me dijo el ingeniero, el técnico de ahí del Instituto de Alcross, decía, todo es posible, solo hay que saber cómo pedirlo. Y no porque me estuviera pidiendo que le pidiera las cosas por favor, ¿no? Entonces, no era una onda de ser amable, sino es como Google o como incluso ChatGPT, ¿no? Que tienes que, o sea, puedes obtener un montón de cosas muy buenas, pero tienes que saber cómo pedirlas, tienes que saber el prompt, tienes que saber qué estás buscando, porque una vez le dije a una de mis alumnas, puedes utilizar inteligencia artificial para estas cosas, como por ejemplo, para ponerle un título a tu canción, utiliza la inteligencia artificial para que te dé ideas. Pero ¿saben cuál fue su pregunta? Ponle nombre a mi canción. No, pues o sea, obviamente el ChatGPT le lanzó preguntas a ella de, oye, pero ¿qué es lo que, o sea, cuéntame de tu canción, de qué se trata, qué es lo que quieres hacer, tiene letra, no tiene letra, etcétera, 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 ¿no? Y por eso es importante que sepamos qué buscar. Primero, siempre es importante que sepamos qué buscar y eso te lleva a, ok, ¿qué es lo que quieres? Si alguien llega y me dice, oye, ¿me prestas un micrófono para grabar? Ok, ¿qué quieres grabar? Es lo primero que voy a preguntar, porque si me dicen, voy a grabar sonido ambiente, le presto un micrófono. Si me dice, voy a grabar un coro, le presto otro micrófono. Voy a grabar solo mi voz, es voz hablada, es para grabar el sonido ambiente en un juego, en un evento deportivo. Cada uno de esos es una función distinta y vas a utilizar un micrófono diferente. O sea, básicamente eso, por eso pregunto, no así como de que qué, por qué o qué para acá lo quieres, ¿no? O sea, sino de verdad es porque necesito saber para saber qué necesidad tenemos que atacar con lo que estás, perdón, con lo que estás haciendo. Y es lo mismo también cuando tú quieres entrar a tu computadora y dices: "Quiero grabar, quiero hacer tal cosa". O sea, quiero hacer un cartel que tenga las notas musicales. Okey, cómo lo puedo crear en Canva? ¿Cómo lo puedo crear a través de una inteligencia artificial generativa? ¿Cómo lo puedo hacer a través de, a en qué programa tengo que utilizar? Todas estas cosas son importantes que las puedas conocer. Y hay, yo creo que 2 cosas que son fundamentales para entender lo que pasa en nuestra relación con la tecnología.
Hay cosas que son fijas y hay cosas que son flexibles. Por ejemplo, el botón de encendido de una máquina, la mayor parte del tiempo es una tecla fija. O sea que solamente sirve para prender, apagar o poner a descansar la computadora. No más para eso. No te va a servir eh, no te va a servir en algún momento para poner, no sé, para que prenda las luces del teclado o para que se copie el texto. O sea, no, nada de eso. Eso no sirve para eso. Entonces, esas teclas son fijas y son muy pocas las que son así completamente fijas. Y eso es ya lo que tiene más que ver con no, bueno, voy a tener que hablar así. Tiene más que ver con el hardware. Y después está todo lo que tiene que ver con el software, que no es necesario, pero que también es hardware. Por ejemplo, la barra espaciadora. La barra espaciadora, si estás en un procesador de textos, te sirve para, para poner un espacio en tu palabra. O sea, después de una palabra pones el espacio con la barra espaciadora. Pero si estás en un editor de sonidos, en un secuenciador, en un DAW, en una estación electrónica no, estación digital de audio, eso, perdón, electrónica no, estación digital de audio, entonces la barra espaciadora te sirve para poner play, poner pausa, para lanzar una grabación. ¿Para qué otra cosa te puede servir? Porque además depende de dónde estás situado en la pantalla para lo que te va a servir. Para pasarte a la siguiente página, etcétera. Si presionas una R en un procesador de textos, va a escribir una R. Si lo haces en una estación digital de audio, va a iniciar la grabación. Y eso es que en casi todas, ¿no? Pero estas cosas como que van haciendo que la gente vaya aprendiendo a cómo utilizarlas. Porque después tú tomas el conocimiento de una estación. Por ejemplo, si yo trabajo siempre yo trabajaba en Pro Tools antes, y después cuando empecé a trabajar con otro procesador con otro secuenciador, era Logic. ¿Y por qué no utilicé Pro Tools? Pues porque la escuela en donde entré había comprado Logic, entonces aprendí a utilizar Logic, que era más fácil porque yo ya había trabajado GarageBand y además ya había trabajado extensamente en Pro Tools y casi todo es lo mismo. Por ejemplo, también viene toda la combinación de las teclas. ¿Cuántas veces he visto cuando le dices a la gente, presiona control y C al mismo tiempo, o comando y C al mismo tiempo para copiar y comando y V para pegar? Y lo presionan al mismo tiempo, pero al mismo tiempo lo tocan. No es que no tiene que ser así, porque además así es más difícil. Puede ser que de repente no le des al mismo tiempo y que toques uno antes que otro, y ahí sí o no hizo lo que hiciste o te va a cambiar cosas. Entonces tienes que aprender cómo funcionan las máquinas. Tienes que un poquito pensar, entre comillas, pensar como ellas, para que tú empieces también, para darte cuenta de cómo tienes que pedir las cosas, cómo, cómo ciertas habilidades que tiene la computadora se hacen a través de elementos que son flexibles. De repente los usas para una cosa, pero después los usas para otra y luego los usas para otra. Por eso podemos hacer tanto con un teclado y un mouse, no más. Con un teclado y un mouse podemos hacer muchísimas cosas, pero se trata de que debemos aprender a comunicarnos con la máquina. Por ejemplo, creo que muchos hemos escuchado la palabra interfase. Y cuando hablamos de interfaces ya pensamos que estamos hablando de algo muy avanzado. Pero una interfase es la pantalla, una interfase es el teclado y otra es el mouse. Es la manera, no, más bien es el medio a través del cual nos comunicamos con la máquina. Pero a fin de cuentas, el que va o la que va a hacer que la máquina funcione, eres tú. No, aunque exista ya la inteligencia artificial, no podemos esperar que la máquina haga todo. Entonces siempre tenemos que estar pensando en qué va a
qué va a funcionar mejor. Y qué va a funcionar mejor y cómo lo podemos hacer funcionar mejor. Y también esto es importante porque luego estamos en presentaciones o en ensayos y nunca falta el comentario de alguien que dice: es que a mí la tecnología no se me da. Pero ¿cómo no se te va a dar, compadre? Si tienes agarrado un micrófono, que estás hablando por el micrófono y sabes cómo hablar con el micrófono, o sea, eso es que se te da la tecnología. O sea, a lo mejor no eres, no sé, ¿no? Steve Wozniak, pero sabes los rudimentos de cómo funciona eso. Y si sabes eso, entonces te va a ayudar a que, a que tu evento funcione mejor, a que puedas de repente saber, que sepas que la copiadora, ¿por qué no está funcionando la copiadora? Pues a lo mejor es un diálogo de error por esto, esto y esto. ¿Lo puedo hacer funcionar o tengo que hablarle al técnico? Que es como tan sencillo como piensa en esto. Si se te funde un foco en tu salón y tú tienes el foco y lo puedes cambiar, pues entonces te subes a una escalera, a una silla y lo cambias, ¿no? Y listo. Si no tienes el foco, si no tienes el material, entonces tienes que hablarle a mantenimiento. Si no tienes una escalera, también tienes que hablarle a mantenimiento. De hecho, siempre tendrías que hablarle a mantenimiento, pero digamos que tú tienes la habilidad de arreglarlo por ti sola, por ti solo, entonces lo puedes hacer, pero es importante hacerlo para que todo esto sea sostenible, porque si no, híjole, si no estamos entrando en un mundo en donde en verdad estamos dependiendo solamente de lo que las máquinas saben hacer. Y si solamente entramos en ese tren, entonces nos vamos a limitar a lo que las máquinas están haciendo y entonces se nos acaba la creatividad. Y no porque se nos acabe, sino más bien porque la creatividad es como un músculo que se tiene que trabajar. Y si no estamos constantemente buscando soluciones diferentes para, incluso para los mismos problemas, entonces estamos un poquito fritos. Esto me acordé ayer porque voy a tocar con un grupo que es una banda que tienen los maestros aquí en la escuela, y de repente se quedaron sin baterista y sin bajista. Y el maestro de drama dice: no, pues yo toco batería. Yo también toco algo de batería, pero muy, muy poco, ¿no? Entonces no les iba a decir yo toco batería, pero yo sí toco bajo eléctrico. Entonces dije: yo puedo a apoyar con el bajo, si quieren. Me invitaron a tocar con ellos y lo primero que hice fue, bueno, tengo la lista de canciones y fíjense cómo todas las partes en donde está involucrada la tecnología en esto. En primer lugar, tengo toda la lista de canciones. Toda la lista de canciones es a través de plataformas, ahí la podemos escuchar. La otra parte de otra parte en donde está la tecnología es que cuando llegamos a ensayar, como les dije, vamos a hacerlo en el estudio de mi salón, pues entonces yo ya lo tenía todo preparado. La batería ya estaba ahí, los amplificadores estaban conectados, ya teníamos cables y además, o sea, yo sabía qué necesidades había para que ya arrancáramos inmediatamente y no perder tiempo. No por el asunto de que, es que yo soy el director del departamento de las artes, entonces no puedo hacer eso. Porque qué flojera. Y se trata de verdad hacerlo en primer lugar, por el gusto y además para ser eficientes, porque todos somos adultos profesionales, entonces quizá tenemos hora y media para estudiar esto, para practicar y vámonos. Y entonces, después de eso dije: okey, ahora esta canción, de repente escuché una de las canciones que estaba bastante complicada y utilicé inteligencia artificial para separar los tracks, para poder escuchar el bajo aislado, los teclados aislados, la batería, para poder escuchar todo aislado y entonces ya poder empezar a trabajar con eso. Y claro que finalmente utilicé sitios de internet para encontrar partituras, para encontrar acordes, etcétera, y hacer todo mucho más eficaz, más divertido, sin quitarle el alma. No solamente llegar y decir: voy a hacer que esto lo haga todo y voy a grabar los tracks y ya está, y nomás, fíjate, nomás pongo play y ya podemos programar todo. Pues no, porque le quita la diversión precisamente al hecho de tocar música con
pues con tus amigos, ¿no? Pero sí utilizas la tecnología en todo. Y no digas, es que yo no soy una persona tecnológica. Sí lo eres. O sea, lo eres tanto que fíjate dónde estás escuchando esto, a través de qué medio. Y fíjate dónde estamos. Yo estoy en Vietnam y tú puedes estar en cualquier parte del mundo escuchando esto. Y estoy ahorita no sentado en un estudio grabando. Estoy en la terraza de mi departamento grabándolo con un micrófono y una computadora y ya. O sea, todo eso somos de verdad parte de esta revolución tecnológica, pero debemos de esforzarnos activamente por no estar a la vanguardia, quizá, porque estar a la vanguardia sería inventar estas cosas, las aplicaciones, etcétera, que se puede también si quieres, pero si no estás a la vanguardia, al menos ir en la ola y no bajarte de la ola, porque de verdad podemos aprender mucho y siempre podemos seguir aprendiendo. No saben todo lo que aprendí yo ayer explorando acerca de esto. Y pues la verdad siempre es muy interesante, así que te invito a seguir descubriendo. Nos escuchamos luego. Adiós.